Bien, para iniciar este tema es muy importante tomar en cuenta que para hacer un proyecto de investigación nosotros tenemos que estar abiertos al aprendizaje constante. Y el aprendizaje constante consta de no ser cerrados en una idea o algo que se nos viene a la mente y empecinarnos en hacer un proyecto o algo que simplemente sea un capricho nuestro, ¿no? En este punto he colocado, como dice, aún no te decidiste por un tema de investigación. Entonces, a ese punto iba, ¿no? Estar abiertos al aprendizaje constante siempre para que nosotros podamos elaborar un proyecto de investigación, el que esté acorde a las necesidades no solamente de nuestra carrera o del proyecto, sino también tenemos que aplicar los tres saberes: saber, saber hacer y saber ser, ¿no? Entonces, iniciando con la primera diapositiva, vamos a ver los primeros pasos en los cuales hacemos una descripción de la unidad y objeto de estudio, ¿no? Estos primeros pasos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque a través de estos pasos nosotros vamos a determinar cuál va a ser el objeto de estudio y qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Para eso hemos considerado tres puntos importantes, que son el lugar, las personas y el problema, ¿no? Es importante determinar todo esto. ¿Por qué? Porque son estos tres elementos los cuales nos van a ayudar a hacer un trabajo de investigación. Acá tenemos un ejemplo en lugar, tal vez en el área de ustedes, que la mayoría están en el área de medicina, pusimos el hospital, ¿no? Muchas veces un proyecto de investigación no sabemos dónde hacerlo, en qué lugar, no sé. Podemos, de acuerdo al área en que ustedes estudian, podemos determinar un hospital, una empresa, una universidad, si es que trabajan en una ONG. O sea, ustedes vean el lugar en el cual ustedes van a hacer el trabajo de investigación. Es importante determinar eso. El otro punto que tomamos en cuenta son las personas, ¿no? En el caso del hospital, vamos a tomar como recurso los pacientes, ¿no? En el caso de una empresa, vamos a tomar en cuenta los trabajadores. En el caso de una universidad, un colegio, qué sé yo, vamos a tomar en cuenta los estudiantes, ¿no? Y obviamente vamos a tomar en cuenta el problema por el cual nosotros vamos a hacer este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, dense cuenta que si vamos a tomar en cuenta el lugar como el hospital, vamos a trabajar con los pacientes, que va a ser nuestro elemento, y vamos a detectar el problema. Obviamente que pueden haber muchos problemas, muchos, bastantes, pero hay que centrarnos, y tenemos que centrarnos en un problema en sí, ¿no? Entonces, como un ejemplo puse lugar hospital, personas pacientes, el problema que los pacientes son mal atendidos, ¿no? En el caso de una empresa, los trabajadores, el problema es que tal vez no rinden en su trabajo. ¿Qué pasa? El problema es una baja motivación, ¿no? En la universidad, es el lugar de la universidad, las personas son el elemento que son los estudiantes. El problema que hemos visto es el bajo rendimiento. ¿Y el por qué es el bajo rendimiento? Ese es un problema, ¿no? Entonces, a través de estos puntos nosotros vamos a dar nuestros primeros pasos para elaborar un proyecto de investigación, ¿no? Y vamos a ver de manera global estos puntos que yo lo considero bastante importante. Obviamente, dentro de cada punto se van elaborando, ¿no? Paso a paso todo lo que conlleva en cada capítulo, ¿no? Desde la introducción, el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, el marco teórico, marco metodológico y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, para abarcar de manera global esto, he tratado de hacer paso a paso, como dijimos, y de manera que ustedes puedan entender cómo pueden realizar un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, en esta parte
de introducción vamos a ver los antecedentes, ¿no? Dentro de los antecedentes, para realizar nuestro proyecto, tenemos que buscar la información, hacer una selección de la investigación, definir un criterio de agrupamiento y redactar. Los antecedentes muchas veces no sabemos cómo iniciar un trabajo de investigación. Y eso es donde mucha gente me decía, incluso a mí, ¿cómo inicio? ¿Qué palabras utilizo? No sé cómo puedo hacer, ¿no? Antes de entrar a todo esto, nosotros tenemos que tener clara la idea de cuál va a ser nuestra investigación, ¿no? Ya definimos los 3 primeros pasos que dijimos, que vamos a buscar el lugar, las personas y vamos a identificar el problema. Si nosotros entendemos esto y vemos que hay información acerca de dónde vamos a trabajar, pues toda la información que tengamos nos va a servir para hacer un buen inicio, ¿no? Entonces, el primer punto es buscar información, ¿no? Hacer una revisión bibliográfica de anteriores años. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Si nosotros ya tenemos definido un tema, tenemos que buscar de libros o trabajos o revistas toda la información que a nosotros nos va a servir acerca del tema de investigación, ¿no? Entonces, a veces hay muchas personas que se entusiasman y se empecinan en hacer un trabajo de investigación, pero lamentablemente no hay información acerca de ese tema, ¿no? Ni en el ámbito local, a veces ni en el ámbito internacional. Pero si nosotros buscamos trabajos o libros acerca del tema, no vamos a encontrar, ¿no? Entonces, vemos ahí un limitante, ¿no? Si tenemos definido algo, tenemos que trabajar en ello, pero también tenemos que estar conscientes de que tenemos información y que vamos a tener y vamos a conseguir esa información, ¿no? Entonces, el tema de buscar información, la revisión bibliográfica de anteriores años, perdón, de libros, revistas y demás nos van a servir bastante. El segundo punto es hacer una selección de la investigación, ¿no? Escoger las investigaciones más relevantes. ¿A qué se refiere? Las investigaciones más relevantes son todo lo que a nosotros nos va a ayudar y nos va a servir en el proceso de investigación. No es bueno que nosotros agarremos todos los libros y saquemos absolutamente todo, porque nos vamos a llenar de información. Es bueno escoger lo más relevante y lo más importante. Después de haber buscado la información, después de haber hecho la revisión de libros, revistas, internet, qué sé yo, vamos a seleccionar esta investigación y vamos a sacar solamente lo importante. Entonces, bajo ese criterio, vamos a definir un criterio de agrupamiento. Entonces, vamos a hacer un texto integrado coherente que denote análisis previo. ¿Qué quiere decir esto? El agrupamiento y trabajo en grupo es un problema bastante grande cuando realizan un trabajo de investigación arriba de 2 personas. ¿Por qué les digo? Porque en este punto, y me pasó también como anécdota, les cuento que cuando estaba en la universidad, ya terminando mi carrera, decidí hacer mi proyecto final con un compañero. Entonces, ¿qué hicimos? Nos repartimos. Tú haces los antecedentes, yo hago el marco teórico, tú haces la parte financiera y así. Lamentablemente, chicos, es un poco complicado hacer eso y no les va a ayudar para nada. ¿Por qué? Porque en el antecedente, como dice acá, tenemos que realizar un análisis previo y un trabajo en grupo. O sea que sí o sí tienen que reunirse y no es bueno que se dividan un trabajo. Ya que al momento de agrupar toda la información que tenemos, vamos a estar con choques de puntos de vista de sus demás compañeros. ¿Por qué pasa esto?
Porque uno dice, yo conseguí esto, yo conseguí lo otro, yo conseguí, pero yo creo que lo mío es más importante que lo tuyo y demás, entonces pierden mucho tiempo, al final no se ponen de acuerdo y muchas veces, por experiencia les digo, no se llega a realizar un trabajo. En cambio, cuando ustedes hacen un agrupamiento y un trabajo en grupo, ustedes buscan la información todos y se ponen de acuerdo y ven cuál es el tema o cuáles son los puntos más relevantes e importantes que van a entrar dentro de sus antecedentes. Y después de tener ya todo esto, tenemos la información, hemos seleccionado, hemos escogido lo más relevante, hemos definido los criterios de agrupación. ¿Qué es lo que hacemos? Redactar los antecedentes, ¿no? Entonces, estas herramientas son importantes, ya tenemos todo, entonces, ¿qué es lo que sigue? Redactar, ¿no? Redactar es el cuerpo principal de nuestro antecedente. Entonces, el que ustedes sepan redactar bien los antecedentes es importante en un proyecto de investigación. Si ustedes tienen el cuerpo hecho, que es el cuerpo principal, como les digo, el redactar, entonces ustedes van a hacer un buen trabajo, ¿no? Esa es la parte de antecedentes. Y vamos al capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Puse entre comillas este punto, ¿no? Redactar de tal manera que el que lea entienda a la perfección cuál es el problema del proyecto de investigación. Subrayé esta parte. ¿Cuál es el problema? La persona que vaya a leer el proyecto que ustedes tengan, en el planteamiento del problema tiene que estar bien redactado. Y una persona que no sepa de su trabajo de investigación y agarre, es como agarrar un libro que te interesa solamente por la portada. Y cuando ves de qué se trata, entiendes leyendo qué es realmente lo que dice o qué es el contenido de ese libro. En la parte del planteamiento del problema, ustedes tienen que plantear y redactar de tal manera, como dice, que el que entienda, entienda bien cuál es el problema, por qué se ha hecho este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, hecho estos parámetros, el primero que está justo al medio dice cuál es el problema. Tienen que ver cuál es el problema principal de su trabajo de investigación. Como les comenté hace un momento, pueden tener muchos problemas, pero si consideramos todos los problemas del trabajo de investigación, entonces no estamos poniendo límite a nuestro trabajo. Céntrense en un problema principal, ¿no? Y del problema tenemos que definir cuál es la causa de ese problema y cuál sería la consecuencia. Seguidamente, cuál es el aporte que yo hago como estudiante. Acá tengo un ejemplo justamente del nuevo coronavirus. Muchas personas, sobre todo en su carrera, están interesadas en realizar trabajos de investigación acerca del coronavirus. He escuchado muchos trabajos que quieren hacer acerca de niños con cáncer y demás, ¿no? Yo sé que hay bastante trabajo, tal vez hay bastante información, ¿no? Pero como pongo este ejemplo, ¿cuál es el problema? Coronavirus, COVID-19. ¿Cuál es la causa? No sé, todo el mundo le atribuye a que se ha originado en China, en Wuhan y muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que pude averiguar es que no tiene un origen en sí que podamos definir, ¿no? Todo el mundo, incluso la Organización Mundial de Salud, lo toman como una nueva cepa de coronavirus, ¿no? Que tiene un origen desconocido, ¿no? Pero averiguando, dicen que la enfermedad también tenía este animalito que es el pandolín, que también un doctor o varios doctores tuvieron algunos seminarios acerca del coronavirus. Entonces puse como ejemplo este animalito. Puede ser esa la causa, ¿no? Puede ser muchas las causas, pero se dan cuenta que acá
no hay una causa exacta, no hay una causa que nosotros podamos decir, esto ha sido el causante del coronavirus. Y ustedes han debido escuchar bastantes causas. Muchos decían, no sé, hasta en la calle han debido escuchar diciendo que querían erradicar a las personas mayores de edad, que les afectaban más a ellos y tantas cosas. Pero una causa en sí, ¿y por qué puse este ejemplo? Porque los que quieran hacer, ¿no?, un trabajo de investigación del coronavirus y quieran determinar la causa de esto, se les va a hacer un poco complicado porque tenemos un origen desconocido. Solamente sabemos que es una nueva cepa de coronavirus. Puede ser causado por el pandolín. O sea, pero hay muchas cosas, pero no tenemos una verdad cierta, no tenemos una causa cierta. Pero solamente tenemos que la consecuencia de todo esto es obviamente la muerte, ¿no? Entonces, acerca de todo esto, ¿cuál es el aporte que ustedes realizan en la etapa, perdón, voy a volver atrás, en su planteamiento del problema, ¿no? Entonces, nuevamente, vayamos a leer esto. Redactar de tal manera que el que le entienda a la perfección cuál es el problema del proyecto. ¿Cuál es el problema? Coronavirus. La causa, ustedes pueden colocar, como les digo, muchas causas, pero no tenemos una verdad cierta, ¿no? Entonces, después de ver todo este ejemplo para que ustedes hagan su planteamiento del problema, ustedes tienen que tener un aporte. ¿Y cuál es ese aporte? El aporte que ustedes realizan es cómo ustedes pueden ayudar a que todo este problema de alguna manera pueda subsanarse, ¿no? No estamos dando una solución, sino simplemente estamos dando un aporte de nosotros como médicos, como profesionales, como estudiantes, de qué podemos hacer al respecto. Bien, después tenemos los objetivos. Tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Pero dentro de los objetivos tenemos estas 4 variables, las cuales son muy importantes para empezar a hacer nuestro objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Los objetivos tienen que tener metas, tienen que ser alcanzables, no podemos mencionar algo que no se pueda llegar, ¿no? Tienen que ser viables, tenemos que ir por un camino al cual nos lleve a que nosotros podamos dar de alguna manera solución al problema que nos hemos planteado. Y para realizar el objetivo general, debemos usar siempre verbos infinitivos. ¿Y qué son los verbos infinitivos? Algunos los llaman verbos de acción, ¿no? Entonces, cuando hagan ustedes un estudio, o cuando hagan un proyecto de investigación, perdón, tienen que utilizar la taxonomía de Bloom que está acá, ¿no? Normalmente la taxonomía de Bloom hablamos de estos verbos infinitivos que son verbos de acción como crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar, ¿no? Entonces, acá tenemos un orden, el pensamiento de orden superior, el pensamiento de orden inferior, ¿no? Y como les digo, si van a utilizar verbos, tienen que ser verbos de acción o verbos infinitivos, ¿no? Son verbos que se utilizan como verbos de acción, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteemos un objetivo, tiene que ser empezando siempre con un verbo de acción. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Y el otro punto es que tienen que ser evaluables. ¿En qué sentido? En que se pueda evaluar tanto cuantitativa y cualitativamente. No solamente eso, también un proyecto tiene que ser amplio, tiene que tener todas las condiciones que reúna un proyecto de investigación. Entonces, acá tenemos el objetivo general. ¿Y qué es el objetivo general? O sea, ¿cuál es el fin de la investigación? ¿A dónde queremos llegar con la investigación?
¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de objetivo general que está acá, haciendo un estudio de la universidad, por ejemplo, ¿no? Establecer, empezamos con ese término, establecer, que es un verbo que termina en ar o en er, establecer la relación entre el uso excesivo de los teléfonos móviles en los estudiantes de la Facultad de Medicina de Univalle y los niveles de ansiedad, rendimiento académico y la percepción de bienestar personal. Este es un objetivo general, ¿no? Los objetivos específicos que vamos a tomar en cuenta después de esto nos tienen que llevar a un objetivo general, a algo general que nosotros queremos llegar a hacer, ¿no? Y esa va a ser nuestra meta. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el fin de nuestra investigación? ¿A dónde queremos llegar? ¿No? Entonces, queremos establecer la relación. Entonces, vean, esta realidad no es tan lejos de la mayoría de los estudiantes, no solamente en Univalle, pero saqué esta parte de un proyecto que realmente el problema era que no los estudiantes tenían un bajo rendimiento, como tocamos anteriormente. Pero ¿por qué tenían un bajo rendimiento? El uso excesivo de los teléfonos móviles, ¿no? Y esto provocaba ansiedad y a veces los alejaba de la realidad. Entonces, veamos cuál es el problema, el por qué, qué es lo que causa, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que provoca? ¿No es cierto? Entonces, todo eso lo estamos colocando en el objetivo general, pero vamos a establecer, ¿no? Realizar, proponer, son varios verbos que varía de acuerdo al trabajo de investigación que ustedes vayan a realizar, ¿no? Y los objetivos específicos son los medios que nos van a permitir alcanzar el fin de esta investigación. Obviamente que tienen que ser hechos o cosas que se van a realizar para dar una posible solución a este problema, ¿no? Si nuestro objetivo general es establecer la relación entre el uso excesivo de teléfonos móviles, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para tratar de dar solución? ¿No? Entonces, hemos colocado unos 4 objetivos específicos para tratar de dar solución. Y tomen en cuenta muy bien este punto. Tenemos que ir paso a paso, o sea, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Primero, ¿qué vamos a hacer? Conocer el porcentaje de estudiantes de la Facultad de Medicina de Univalle que tienen por lo menos un teléfono móvil activado. Primero, ya tenemos este proyecto. Queremos dar solución a esto. Vamos a conocer cuántas personas, cuántos estudiantes tienen un teléfono móvil activado. Seguramente ustedes se preguntarán o ya están cayendo en este tema, porque imagino que de un 100% de acá, de los chicos que están en esta charla, se van a identificar, ¿no? Todos tenemos un teléfono móvil activado, pero a veces no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Y hace que pasemos muchas horas en eso, entonces es una de las causas. ¿Cuál es el porcentaje? Después, ¿qué es lo que dice? Determinar el porcentaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina de Univalle que realizan el uso excesivo de sus teléfonos móviles. Muchas veces he visto, bueno, estamos tomando hipotéticamente este caso, pero muchas veces he visto que hay personas que están estudiando, se concentran netamente en estudiar, pero siempre hay esto. Y agarran el móvil y ya. Y luego es, ¿en qué estaba? O sea, es una manera de desconcentrarse. Entonces, a veces el realizar el uso excesivo del celular hace que nos perdamos, ¿no?
Entonces, después de determinar el porcentaje de estudiantes, vamos a identificar las características sociodemográficas que hacen los estudiantes a ser más propensos a utilizar los teléfonos móviles más frecuentes, ¿no? Primero hemos dicho vamos a conocer, vamos a determinar, ahora vamos a identificar, ¿no? Después vamos a determinar si existe relación entre el uso excesivo de los teléfonos móviles y la presencia de ansiedad clínicamente significativa que experimentan los estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Hay una relación del uso excesivo de celulares y la ansiedad de las personas. Entonces, vemos esto muy frecuente. Ya hemos visto el problema principal. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el fin de nuestra investigación? El objetivo general. ¿Qué vamos a hacer para tratar de dar solución a este problema? Son los objetivos específicos. Entonces, eso es lo que se tiene que entender muy bien para que nosotros podamos entender este tema. Bien, vamos a seguir con el capítulo 2, que es el marco teórico. Después de haber realizado el planteamiento del problema, los objetivos, objetivo general y objetivo específico, vamos a realizar el marco teórico, ¿no? En algunas universidades, institutos, no sé, trabajos de investigación que sus docentes les den o cuando ustedes quieran hacer, varía. Puede ser incluso el marco metodológico primero, después puede estar el objetivo general y específicos después. Entonces, ese es el tema de que no se sabe muy bien cómo va a ser el formato, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esto. Bien, como capítulo 2 puse marco teórico, entre comillas, conceptos y teorías que son la base de los argumentos para el desarrollo del trabajo de investigación. Los pasos que vamos a seguir. Como dice, marco teórico, conceptos y teorías, bases teóricas de todo el trabajo de investigación que vamos a realizar. ¿Cuáles son los pasos? Primero, nuevamente hacemos una revisión bibliográfica referente al tema, libros, revistas, artículos, todo lo que nos sirve. Obviamente que todo esto tiene que estar sustento. No podemos extraer información que no tenga una fuente, porque no tendría fundamento mi marco teórico. Siempre tenemos que considerar esto, ¿no? Y el segundo paso es hacer un índice del marco teórico. Hace rato tocamos el tema de COVID, ¿no? Entonces, vamos a hacer un índice solamente para nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que ir en el marco teórico? Lo primero, si nos dice conceptos y teorías, y vamos a hablar, nuestro problema es el COVID, como marco teórico vamos a colocar el COVID. ¿Qué es? ¿Dónde se ha originado? ¿Qué es lo que ha causado? ¿No? COVID, origen, teorías explicativas del virus, qué es pandemia, qué significa una pandemia, porque mucha gente utiliza el término sin saber qué es pandemia, ¿no? O qué es virus. Muchas veces personas que no están relacionadas al área de salud confunden lo que es virus y bacteria, ¿no? ¿Y qué es virus? ¿Cómo es? ¿Y qué quiere decir COVID? Entonces, todo eso tiene que entender el lector, ¿no? Entonces, en el marco teórico, estas bases teóricas, estas teorías tienen que reflejarse, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se puede prevenir? Entonces, el marco teórico tiene que abarcar muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ir en orden. Primero, ¿qué es el COVID? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las teorías explicativas referente al virus? ¿Qué es el virus? O si ya había un virus que se llamaba coronavirus, ¿por qué COVID-19? ¿Qué es pandemia? Etcétera, ¿no? Y al momento de redactar el marco teórico,
tenemos que hacer una cita textual o parafraseado. ¿Qué es el parafraseado? Esto quiere decir que nosotros tratemos de explicar en nuestras palabras todo lo referente al índice que hemos colocado, ¿no? No, tampoco vamos a colocar de una manera, si les digo en nuestras palabras, es para que el lector pueda entender de manera clara todas las bases teóricas que nosotros vamos a colocar. El otro punto dentro de la redacción es considerar las normas APA, ¿no? Por ejemplo, si vamos a citar una parte de un libro, de una revista, un artículo, vamos a colocar el párrafo y en la parte final vamos a colocar como ejemplo, ahí puse, ¿no? Fuente García Ariel. ¿De dónde se ha extraído? ¿De qué libro? Metodología de investigación y el año. Siempre tiene que ir eso en el marco teórico. Siempre. Porque, como les comenté hace un momento, si nosotros colocamos una base teórica sin fundamento, está mal tu marco teórico. Tiene que tener fundamento. Tiene que tener fundamento. Y el último punto, ¿no? Cerrar apartado con nuestro aporte. Tiene que tener un aporte de nosotros sobre un criterio que nosotros vamos a reflejar referente al índice del marco teórico. Después de haber considerado todos los puntos, tenemos que hacer una pequeña reflexión por parte de nosotros, ¿no? Entonces, estos puntos son muy importantes para que ustedes puedan redactar su marco teórico. Bien. El capítulo 3, que es el capítulo que tal vez un poco tiene complicaciones, una gran mayoría, pero para realizar el marco metodológico, ¿qué es el marco metodológico? Es la metodología que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo de investigación. Y acá tenemos dos enfoques grandes que siempre se toman en cuenta para realizar un trabajo de investigación, ¿no? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Acá vemos a dónde está dirigido nuestro proyecto. Si es un tipo de enfoque cualitativo o cuantitativo. Y el enfoque cuantitativo se trata más de usar variables las cuales tengan una amplitud. El cuantitativo busca que sea amplio. Si nosotros vamos a tomar una muestra, se basa más en datos estadísticos. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en una población determinada, tiene que ser una población amplia para que los datos estadísticos que nos lancen en base a encuestas, qué sé yo, veamos cuál es la respuesta que nosotros queremos obtener, ¿no? Entonces, en lo cuantitativo también busca explicar y señalar, explica y señala, ¿no? Son más bases matemáticas. Requiere una inversión mayor, ¿por qué? Porque como hablamos de una población bastante grande, vamos a considerar más elementos, ¿no? En el tema tal vez de personal, de muchas cosas, para que lleguemos a más gente, ¿sí? Entonces, para darles un pequeño ejemplo, este enfoque cuantitativo lo utilizan el INE, por ejemplo, ¿no? Cuando hace un censo de la población, trata de hacer tal vez un censo del 100% de Bolivia, para que le arrojen los resultados que ellos desean obtener, ¿no? En base a estadísticas. Entonces también utiliza selección aleatoria o probabilística. Y esta selección aleatoria o probabilística se trata también de hacer un análisis probabilístico de cuántas personas o cuánta es la población que vamos a considerar. Entonces, si ustedes van a realizar un trabajo de investigación, tienen que ver la dimensión, ¿no? Si van a hacer este trabajo, tienen que ver cuánta es la gente y cuánto es la población que ustedes van a considerar, ¿no? Y lo que le hace a este enfoque cuantitativo es que su método preferido podría definirse como la encuesta, exámenes de laboratorio y cuestionarios cerrados, ¿no? Una encuesta de preguntas a una población determinada, ¿no? Una población amplia, ¿no? Entonces,
Los exámenes de laboratorio, por ejemplo, cuando te sacan sangre en un laboratorio, se determina el IgG, IgM, los valores, qué sé yo, pero te dan un dato cuantitativo, ¿no? Entonces, a lo que entendí también, ¿no? El tema de saturación de la sangre tiene que estar entre 90 y 100, por ejemplo, es un dato cuantitativo, no es un enfoque cuantitativo que te dice tiene que estar dentro de estos parámetros, dentro de estos rangos, ¿no? Entonces estamos hablando de un dato probabilístico, estamos hablando también de encuestas cuando realicemos y los cuestionarios cerrados son preguntas cerradas. Y esto es bueno, utiliza la mayoría las encuestas en Google para realizar sus trabajos de investigación, que ahora está de moda y está y mucha gente utiliza estas encuestas de preguntas cerradas, ¿no? Porque puedes llegar a un número determinado de personas, a una gran cantidad de personas a través de esto, ¿no? Entonces, a diferencia del enfoque cualitativo, en el enfoque cualitativo utiliza categorías de análisis, ¿no? No nos basamos tanto en los números o estadísticas, sino vamos más al análisis de los mismos investigadores. Busca la especificidad y profundidad. Son más específicos, son más profundos en el tema, a comparación de lo cuantitativo que busca la amplitud. El cualitativo busca ser más específico y busca ser más profundo para determinar cuál es el problema en sí, ¿no? También busca comprender y entender, ¿no? Y lo cuantitativo más busca explicar y señalar, pero lo cualitativo busca comprender y entender. Requiere una inversión menor, ¿por qué? Porque también trabajamos por decirles, es una población determinada con un determinado número de habitantes. Entonces trabajamos con un número reducido y obviamente por ese tema la inversión es menor. El otro punto que utiliza selección detallada, razonable y no probabilística, ¿no? Cuando decimos selección detallada nos vamos más al detalle. Si sabemos que vamos a trabajar con una población de 100, 200 personas, entonces vamos a hacer una selección más detallada, vamos a indagar, vamos a buscar información que nos sirva de esa población, ¿no? No vamos a ampliarnos tanto con el método cuantitativo. ¿Y qué le hace al método, al enfoque cualitativo? Que sus métodos preferidos podrían ser la entrevista, los grupos focales y la observación del individuo o de grupos, ¿no? Dentro de nuestra área, los métodos preferidos pueden ser cualitativos. ¿Por qué? Porque si bien podemos trabajar dentro de un grupo determinado, si ustedes van a trabajar dentro del hospital, van a trabajar con los pacientes, entonces es un grupo determinado, ¿no? Y pueden hacer una observación directa del comportamiento del paciente, ¿no? O pueden hacer una sesión de grupo y ven el comportamiento. Entonces, se va más a eso, se va más a las personas, más a hacer un análisis, se busca más comprender y entender. En cambio, lo cuantitativo se va más al tema de los números o las probabilidades. Y dentro del alcance de esta investigación siempre se debió preguntar qué es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Cuando ustedes vean el punto y cuando lleguen al punto de alcance de la investigación, son estos 4 puntos que tienen que considerar. Y mucho depende al trabajo de investigación que realicen. Por ejemplo, el exploratorio investiga en problemas poco estudiados. O sea, que ustedes, como su nombre indica, tienen que explorar más, aún más. Como les digo, a veces no tenemos información en el ámbito local y solamente encontramos en el ámbito internacional. Entonces, en el análisis exploratorio tenemos que investigar y estudiar más y aportar más, porque vamos a explorar, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a indagar desde la perspectiva innovadora. ¿Qué ideas nuevas nosotros podemos aportar? Entonces, mi alcance de investigación será exploratoria,
tendré que investigar más porque no hay tanta investigación acerca del tema, ¿no? Entonces, a través de esto vamos a ayudar a identificar cuáles son los conceptos promisorios, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y todo lo que nos va a servir para que nosotros podamos explorar y podamos aportar de alguna manera. Y de esta manera nosotros vamos a preparar terreno nuevo, bueno, preparar terreno para nuevos estudios. ¿Por qué? Porque al momento de explorar podemos aportar y se pueden realizar a través de ese proyecto de investigación que ustedes realizaron, preparar un terreno para que otras personas también puedan realizar su aporte. El descriptivo, ¿qué consideran el fenómeno estudiado y sus componentes? Vamos a describir, como dice descriptivo, cuáles son los componentes y cuáles son los fenómenos que vamos a estudiar nosotros y qué es lo que vamos a considerar. Vamos a describir paso a paso todo eso. El descriptivo también mide los conceptos y define las variables. El medir conceptos son todos los conceptos que hemos considerado y hemos tomado en cuenta, que estamos describiendo, estamos diciendo que vamos a describir los conceptos, ¿no? Con nuestro aporte y todo lo que dijimos. Y a través de ello vamos a definir todas las variables que hemos considerado y hemos tomado en cuenta. Entonces, dentro del alcance de la investigación, ¿será un exploratorio, será descriptivo o será correlacional? Las correlacional ofrecen predicciones, o sea que paso a paso vamos a ir elaborando el proyecto, entonces es como podemos predecir qué es lo que va a pasar de acá a fin de año con todo lo que ha pasado de enero a la fecha. Podemos predecir qué va a pasar en diciembre. Son procesos correlacionales que han venido sucediendo durante todo este transcurso de tiempo y podemos ofrecer una predicción. Eso es lo correlacional. En nuestro trabajo de investigación, paso a paso, lo que vamos haciendo, podemos dar una predicción a futuro. ¿Será que se puede? ¿O será que no es correlacional mi proyecto? ¿No? Entonces, de esta manera vamos a explicar la relación entre estas variables y vamos a cuantificar la relación de estas variables, ¿no? Y el último es la explicativa, que determina las causas de los fenómenos. Explicativa, su nombre mismo indica, vamos a explicar cuáles son las causas de estos fenómenos, cuáles han sido lo que ha generado un sentido de entendimiento acerca de todo este proyecto que hemos realizado y tienen que ser sumamente estructurados. Tenemos que estructurar de tal manera que pueda entenderse bien el proyecto que vamos a realizar. Y el punto que también tiene relación, que les comenté, acá en el marco teórico, vamos a considerar si es cuantitativo o cualitativa nuestra investigación en la población y muestra. La población se presenta los datos cuantitativos porque podemos decir cuál es el porcentaje de personas que voy a tomar en cuenta. Son 200, 300 personas, no sé. Ya ustedes ven cuántas personas y cuál va a ser la población que van a tomar en cuenta, ¿no? Se presentan los datos sociodemográficos, o sea, dónde voy a trabajar, lugar, población estimada. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso. Demuestra conocimiento profundo del contexto o institución donde se desarrollará el trabajo, el estudio. Entonces, también tenemos que colocar, por ejemplo, se presentan los datos sociodemográficos. Sacaba, ¿no? ¿Dónde se va a desarrollar el estudio? Hospital Salomón Clay, ¿no? Entonces, tenemos que colocar poco a poco la población o la muestra que vamos a tomar en cuenta. Y dentro de la población también tenemos que conocer la relación cultura-economía y todas las características posibles, ¿no? Dentro del lugar que nosotros vamos a trabajar, la población, la muestra, el lugar, tenemos que conocer absolutamente todo. Muchas veces es bueno
Incluso yo les comento esto, que es bueno que ustedes trabajen en un lugar donde tengan conocidos, tengan, en pocas palabras les dicen, donde tengas muñeca para que te brinden toda la información posible, porque no es bueno trabajar en un lugar donde no te puedan dar información, ¿no? Si vas a trabajar en un hospital, vas a hacer un proyecto de investigación en un hospital, tienes que tener acceso a absolutamente todo, todo lo que te sirva a ti como trabajo de investigación. Si ustedes no ven factible que puedan conseguir información a un trabajo de investigación, van a tener bastantes problemas. ¿Por qué? Porque lo que nos hace a nosotros es tener información, toda la información posible para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo. Y en el tema de la muestra tenemos la probabilística y no probabilística. En la probabilística casi siempre para estudios cuantitativos, aplicación de métodos como la encuesta. Les comentaba, probabilística, ¿por qué la encuesta? Porque vamos a tomar un determinado número de personas, yo les recomiendo un 30-40% de muestra probabilística del porcentaje que ustedes vayan a trabajar. Es aconsejable eso porque también es aplicable, se puede realizar encuestas cerradas a una población probabilística, como dicen, ¿no? Entonces, aquí estaríamos utilizando un método cuantitativo. La no probabilística, casi siempre para estudios cualitativos, donde no importa la amplitud, sino los criterios de selección de muestreo. O sea, vamos a determinar solamente cuál es el criterio que vamos a utilizar. No importa que sea amplio. Lo que queremos es profundidad y exactitud. En la no probabilística de muestra queremos llegar a ser exactos, que nos lance una información exacta y correcta, ¿no es cierto? Y los métodos de recolección de información, los métodos de información de datos, para que ustedes puedan recolectar información, tenemos todos estos puntos, ¿no? Entrevistas telefónicas, cuestionarios, la misma observación, encuestas en línea, grupos focales, paneles en línea. Entonces, hay bastantes métodos de recolección de información que ustedes puedan realizar. Y a ustedes ven, al momento de realizar su trabajo de investigación, cuál es el método de recolección de datos que van a utilizar, ¿no? Acá pueden haber muchos más datos, muchos más métodos, pero son los principales, ¿no? Siempre es bueno las entrevistas, ya sean personales o sean las entrevistas con preguntas cerradas o cuestionarios, perdón, con preguntas cerradas, donde les van a lanzar datos que ustedes quieran obtener. Trabajar con grupos focales. Esto es nuevo y esto es muy importante, los grupos focales. Alguna vez trabajé para ver una percepción de un grupo, el comportamiento y el cómo se desenvuelven ellos. Es como hacerles un debate o preguntas grupales, ¿no? Es una pregunta lanzada a todo un grupo. Entonces yo veo el comportamiento y el punto de vista de cada uno de ellos, que me sirve de información para mí. Y el capítulo 4, que son las conclusiones y recomendaciones. Dentro de este capítulo es muy importante, chicos, que ustedes tomen en cuenta que las conclusiones y recomendaciones es el punto final de nuestro proyecto, donde tenemos que fundamentar los resultados que hemos obtenido de todo el proceso que hemos realizado en la investigación, ¿no? Tenemos que fundamentar qué es a dónde se ha llegado, qué es lo que se hizo y cómo he llegado a realizar este proyecto, ¿no? Y nos preguntamos muchas veces, pero ¿cómo voy a redactar mis conclusiones? ¿Cómo voy a redactar mis recomendaciones? Bueno, primero, ¿cómo las redacto? Tenemos que copiar y pegar el objetivo que hemos escrito. Hemos escrito el objetivo general, hemos redactado el objetivo general. Agarramos y copiamos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que va a entrar dentro del proyecto, pero de esta manera vamos a realizar. Copiamos, pegamos, ¿no? ¿Y qué vamos a agregar al inicio?
vamos a empezar con, en este proyecto de investigación se realizó, se hizo tanto, no se hizo, se llegó a la conclusión. Entonces siempre vamos a empezar de esta manera, en este proyecto de investigación, ¿no es cierto? Entonces también vamos a cambiar el verbo que está en infinitivo en tiempo pasado, ¿no? Dijimos a un principio el verbo infinitivo es un verbo de acción. Entonces ese verbo vamos a cambiar a tiempo pasado. Se realizó, se determinó que, ¿entienden? Después vamos a editar la expresión para que sea correcta. O sea que vamos a colocar un aporte de valor de los investigadores. De ti como investigador tienes que colocar el aporte de valor, perdón. Y esto tiene que ser de manera clara, simple, completa, formal y breve. No podemos explayarnos en las conclusiones, ¿no? Entonces tenemos que colocar de manera clara cuáles han sido las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Y por último tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones colocamos la sugerencia del investigador para que pueda continuar con la investigación según sea su caso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se recomienda al momento de terminar nuestro trabajo? ¿No? Muchas personas a veces no es que sea inconcluso su trabajo, sino es que recomiendan que se continúe con el trabajo, que se haga más indagación, que se trabaje más a profundidad, ¿no? Y en la parte de redactar las recomendaciones es la creatividad de la investigación, del investigador, ¿no? Y tenemos que colocar acá las estrategias y las medidas de acción para dar solución también a estos problemas, ¿no? Y al inicio, ¿qué tenemos que colocar? Considerando la importancia que tiene la investigación en función de los resultados obtenidos, se ha determinado que Ya vemos, eso mucho depende al trabajo de investigación que estamos realizando. Y al final vamos a editar la expresión que sea correcta, vamos a mencionar los aspectos que sean más relevantes y más importantes y qué es lo que se puede mejorar a futuro en este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, si bien esta charla les ha servido, chicos, y espero que sí, lo he hecho de manera global, lamentablemente el tema de metodología de la investigación y métodos de la investigación en algunas universidades, yo considero que en todas las carreras de todas las universidades y facultades tendría que ser una materia más. ¿Por qué? Porque en todas las carreras, materias y demás se realizan trabajos de investigación, se realizan proyectos finales y muchas veces el estudiante se haya truncado porque no sabe cómo empezar o cómo realizar su trabajo de investigación. Y a un paso de titularse o terminar su carrera, están con este problema. Y es bastante frecuente porque no tienen conocimiento acerca de metodologías de la investigación y métodos para realizar un trabajo. Así que cuando su docente ya les da a ustedes un trabajo de investigación, pues muchas veces tropiezan porque no saben los conceptos de cada uno de los puntos que se les presenta al momento de realizarlos. Y ese es un problema frecuente, no solamente con estudiantes, sino con profesionales al momento de realizar un posgrado, una maestría, un doctorado, un diplomado, qué sé yo. Entonces es un obstáculo bastante fuerte, pero que si ustedes saben desarrollarlo, pues no van a tener ningún problema, ¿no? Y termino con esto. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Bueno, chicos, muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme y nuevamente agradecer a los organizadores que hicieron posible esto. Además que yo sé que el tiempo de cada uno de ustedes es valioso, pero siempre y cuando ustedes sepan en qué invertir su tiempo. Muchas gracias.